Hey, hola, ¿qué tal, fanáticos de los relojes? Estamos aquí, como pueden ver en el título. Vamos a estar hablando de la historia de la marca que más me gusta y sé que a ustedes también, que es la marca Seiko. Entonces vamos a comenzar desde el principio de los inicios. La historia de Seiko comienza en 1881, cuando un empresario de 22 años llamado Kintaro Hattori abrió una tienda de venta y reparación de relojes en el centro de Tokio. Solo 11 años después, en 1892, fundó la fábrica Seikosha. Kintaro Hattori compró una fábrica en desuso en Tokio y se fundó Seikosha. En japonés, Seiko significa exquisito, diminuto o éxito. Isha significa casa, lo que significa casa de éxito o casa exquisita. Fue aquí donde Kintaro Hattori produjo sus primeros relojes, los cuales marcaron el comienzo de una compañía que se iba a convertir en uno de los fabricantes más importantes del mundo. En 1895, Seikosha crea el primer reloj de bolsillo. Creó un reloj llamado el Timekeeper. Fue un avance habitual en el cual el futuro de Seikosha habría sido muy diferente, ya que allanó el camino para el primer reloj de pulsera de Japón. Los relojes de bolsillo seguían siendo muy populares y solo se importaban unos pocos relojes de pulsera en Japón. Sin embargo, Kintaro estaba decidido a estar un paso adelante y se embarcó en la ardua tarea de crear el primer reloj de pulsera de Japón. En 1913 tuvo éxito y se produjo el Laurel, el primer reloj de Seiko de pulsera. En los primeros tiempos, la compañía solo podría producir de 30 a 50 relojes al día, pero por primera vez Kintaro había sacado una ventaja sobre la competencia. En 1923 azotó el gran terremoto de Kanto y la sede de la compañía y la fábrica de Seikosha se incendiaron. Era necesario un nuevo comienzo. Justo después del terremoto, la compañía creó un reloj completamente nuevo que salió a la venta en diciembre de 1923. Fue el primero en llevar el nombre de Seiko en el dial, obviamente, y presenta ante el mundo por primera vez la marca que más tarde se convertiría en el sinónimo de precisión, innovación y refinamiento. Ahora, se comenzó a usar en los relojes el llamado DiaShock, un dispositivo de resistencia a los golpes. Todo esto sucede en 1956. DiaShock es un dispositivo de resistencia a los golpes que, cuando recibe un impacto el reloj, como cuando cae sobre una superficie dura, el componente más propenso a dañarse es el pivote del volante regulador, que es el eje de rotación del volante. Incluso en comparación con otras piezas móviles, esta parte es extremadamente delgada, con un diámetro entre 0,07 y 0,08 milímetros, casi igual que un cabello humano. La maravilla giratoria. Este es el primer reloj automático equipado con el sistema de palanca mágica, patentado de Seiko. Todo esto pasa en 1959. La palanca mágica es un innovador mecanismo automático que utiliza el sencillo sistema de palanca en forma de garra de manera eficiente para transmitir la potencia del peso oscilante en ambas direcciones. Las palancas mágicas todavía se usan en los relojes automáticos de Seiko en el mercado actual. Este mecanismo de bajo costo con excelente calidad de cuerda dominó instantáneamente el mercado mundial y fue pionero en la popularización de los relojes automáticos. En 1960 a 1979 se lanzó la pieza distinta de Seiko llamado el Grand Seiko. En 1960 se produjo el primer modelo Grand Seiko en lo alto de las montañas de la prefectura de Nagano, en el centro de Japón. A un pequeño equipo de relojeros expertos de Seiko se le encomendó la tarea de hacer el mejor reloj que fueran capaces de hacer, como un reto para ellos y para la misma marca. Grand Seiko representó el pináculo de la excelencia de Seiko en la relojería mecánica y en el logro de mayor precisión, legibilidad y durabilidad que cualquier otro reloj en el mundo.
En 1964, Seiko fue el temporizador oficial de los Juegos Olímpicos de Tokio y proveyó 1278 dispositivos temporizadores. Los cronómetros creados para el atletismo fueron probados por el señor Paulin, quien más tarde sería presidente de la IAAF. Después de una hora de pruebas, dos cronómetros registraron menos de 1,10 segundos de diferencia. Gracias a una nueva leva en forma de corazón en el volante regulador, se logró un nuevo nivel de precisión. Seiko había superado la prueba con gran éxito. En 1964 se introdujo el primer reloj de pulsera de Japón equipado con un cronómetro. En 1965 se produjo el primer reloj de buceo japonés, el primer reloj de buceo hecho en Japón, resistente al agua hasta una profundidad de 150 metros. La corona de cuerda fue diseñada con una envoltura doble para soportar la alta presión del agua. Fue elegido por la 8ª expedición antártica japonesa. En 1967, Dai Nisei Kosha envió a Neuchâtel 45 movimientos de calibre que utilizaban en las líneas Grand Seiko y King Seiko y se comercializaron posteriormente como piezas especiales que aprobaron las pruebas en la categoría relojes especialmente calibrados. Los dispositivos de Seiko que participaron de las competencias obtuvieron desde el 4º hasta el 10º puesto, que fue el mejor resultado logrado por un fabricante de relojes de pulsera mecánicos. Seiko logró el primer lugar en general. En 1969 llega la presentación de CAL 6139, el primer reloj automático con cronógrafo del mundo equipado con embrague vertical y rueda de pilares. Este debe haber sido el primer cronógrafo automático con palanca mágica, embrague vertical y rueda de pilares del mundo, y fue un hito en el camino de Seiko hacia lograr el liderazgo en tecnología para cronógrafo. En 1969 llega la presentación del primer reloj de cuarzo del mundo, Seiko Quartz Astron. El primer reloj de cuarzo del mundo del Seiko Quartz Astron fue presentado en Tokio el 25 de diciembre de 1969. Produjo un rendimiento sin igual, tenía una precisión de 5 segundos por mes, 100 veces más preciso que cualquier otro reloj en el mundo, y funcionó continuamente durante un año o 250 veces más que la mayoría de los relojes mecánicos. La revolución del cuarzo había empezado. En 1973 le dan presentación al primer reloj del cuarzo del mundo con pantalla LCD de 6 dígitos, CAL 0614. Este reloj completamente electrónico utilizó la primera pantalla de cristal líquido de 6 dígitos del mundo para indicar la hora, capaz de mostrar la hora, los minutos y los segundos de forma continua en una pantalla de cristal líquido con efecto de campo. En 1975 dan la presentación del primer reloj digital multifunción del mundo, CAL 0634. En 1975 Seiko lanzó el primer reloj digital de cuarzo del mundo con cronógrafo. Se convirtió en un gran éxito y creó el mercado de relojes digitales de alta funcionalidad. Un día del año de 1968, los ingenieros de Seiko recibieron una carta de buceador profesional de la prefectura de Hiroshima en Japón. La carta sorprendió a los ingenieros con su vívida descripción del esfuerzo y la tensión que experimenta un reloj cuando los buceadores de saturación profesional los utilizan a 350 metros de profundidad. Seiko aceptó el desafío. Luego de 7 años de investigación, se creó el primer reloj de buceo del mundo con caja de titanio. El reloj de buceo profesional de 600 metros poseía una junta impermeable al helio, era legible a grandes profundidades y contaba con una caja de titanio. Estableció un nuevo estándar para los relojes de buceo. En 1982 se presentó el primer reloj con televisión del mundo, el primer reloj del mundo diseñado con un sintonizador y un conector para auriculares para ver televisión en cualquier momento o en cualquier lugar. También estaba equipado con una radio FM junto con todas las funciones de los relojes estándar como alarma, cronógrafo y calendario. En 1983 llega el primer reloj con grabación de voz del mundo,
el Voice Note. Seiko ha desarrollado dispositivos informáticos portátiles desde 1973, años en el que lanzó el primer reloj de cuarzo del mundo con pantalla LCD de 6 dígitos. Voice Note fue el primer reloj equipado con una función de grabación de voz. El sonido, que podría ser de 8 segundos como máximo, se podría grabar y reproducir como una nota de voz, también reproducir una alerta de voz a la hora en que se configurase. En 1984 dan presentación al primer reloj del mundo con funciones informáticas, el UC2000. Después de lanzar el primer reloj con televisión del mundo, Seiko presentó una computadora de muñeca que almacenaba datos. Fue la primera de su tipo. Tenía una memoria de hasta 2000 caracteres y podía almacenar números de teléfonos y direcciones, así como un diario o una agenda por un periodo de hasta un mes. La computadora de muñeca de Seiko marcó el comienzo de la era de dispositivos informáticos portátiles. En 1986, el primer reloj de buceo de 1000 metros de profundidad del mundo con caja exterior de cerámica. Fue el primer reloj en usar cerámica como material para la capa exterior de la caja. La caja de titanio liviana y resistente a la corrosión, con su notable estructura de una sola pieza, permitió que este reloj soportara profundidades de 1000 metros. En 1988 dan presentación al primer reloj AGS, sistema de generación automática. En 1988 llegó la gran innovación Seiko Kinetic, un reloj con un peso oscilante que convertía el movimiento del usuario en electricidad y de esa manera accionaba al movimiento del cuarzo. En 1990, presentación del primer reloj de buceo computarizado del mundo, el Sucon Master Cal M726, con tabla de inmersión y funciones de medición en profundidad. En 1998, el primer nuevo calibre mecánico Grand Seiko. En 20 años se estableció un nuevo estándar Grand Seiko con tecnología de producción de última generación que posibilitó una nueva interpretación de los valores tradicionales del Grand Seiko. En 1999 crearon el Spring Drive. Es una tecnología exclusiva de Seiko. El escape tradicional es reemplazado por un regulador totalmente nuevo con agujas silenciosas y de deslizamiento suave y la precisión de 1 segundo por día. En el 2005 dan presentación al primer movimiento automático Grand Seiko Spring Drive, reserva de carga extendida a 72 horas. En el 2005 también dan la presentación del primer reloj solar analógico del mundo con onda de radio de 3 bandas. En Japón, Alemania y en Estados Unidos se comercializó brutalmente. En el 2006 dan presentación de el Credor Spring Drive Sonríe. Solo Spring Drive puede reflejar el flujo natural y continuo del tiempo sin tic-tacs, ya que son agujas que se deslizan con movimientos perfectos. En el 2010 enseñan el Seiko Spring Drive Spike Walk. Este reloj se ha diseñado específicamente para las caminatas espaciales. Tuvo un rendimiento perfecto en el espacio, tanto dentro como fuera de la Estación Espacial Internacional, y ganó el premio al reloj deportivo en el Grand Prix Orgey de Geneve. En el 2012, el primer reloj solar del mundo con GPS, el Astron GPS solar. En el 2013 es el 100 aniversario de los relojes Seiko, desde que Seiko fabricó su primer reloj en 1913. En el 2016, el primer reloj turbillón de Seiko Fugaku, en la marca Credor, en calibre 6830. Es el primer movimiento turbillón de Seiko. El calibre se creó utilizando la mejor experiencia de manufactura mecánica. En el 2016, cerámica negra de Grand Seiko amplía sus horizontes con este reloj que es totalmente impresionante. Y en el 2017 Grand Seiko se convirtió en una marca independiente de Seiko. Grand Seiko siempre se ha distinguido por su diseño, carácter, presentación y más recientemente por sus calibres. Entonces, amigos, esta es la historia de Seiko completa desde sus inicios hasta el 2021. Espero que les haya gustado. No se olviden de darle like, suscribirse o compartir, y nos vemos hasta el próximo video. Así que chao.